Bienvenidos amigos y amigas al módulo número 3 del segundo curso latinoamericano Inversión en Infancia con énfasis en presupuestos públicos. Este módulo número 3 presenta el enfoque económico de la inversión en infancia. Por supuesto, vamos a ver temas referidos al presupuesto público. Este módulo se ha presentado el 7 de diciembre del 2023 con el apoyo del Instituto Interamericano del Niño, la red Tejiendo Redes Infancia y por supuesto SAS, Empresa de Economía Solidaria. Veamos los temas que corresponden a un primer paquete del enfoque económico. Vamos a ver la evolución del pensamiento económico sobre inversión en infancia. Vamos a ver algunas ideas básicas sobre costos, el tema de costo-beneficio de invertir en infancia, el costo de oportunidad, el costo de prevención y la taxonomía o visualización de la inversión en infancia. En el siguiente módulo, en el módulo 4, vamos a ver el costeo de las políticas públicas de infancia, las fuentes o movilización de recursos y el tema de incidencia política en el proceso presupuestario. Recordamos que este tema parte de una tesis básica que sin recursos e incidencia política no hay garantía de derechos para los niños. Veamos el primer tema, el desarrollo de la teoría económica. Podemos decir que el enfoque o la teoría económica tiene tres grandes canales de desarrollo. El que se ha desarrollado desde la academia, empezando por Theodore Schultz, hace ya más de 50 años, donde el aspecto básico que él señala es que destinar recursos para los niños no es un gasto, sino es una inversión que tiene rendimiento. La segunda línea tiene que ver con un desarrollo de temas más técnicos, como el análisis de beneficio-costo, desarrollado por Heckman, que vamos a ver ahora, o temas como la confluencia de las instituciones que trabajan por los derechos de los niños, los temas de eficiencia y eficacia, los costos de oportunidad, otra vez el tema de eficiencia y los impactos de las políticas económicas y fuentes de financiamiento. Todo esto lo vamos a analizar en el escenario de crisis económica, la pandemia COVID-19, la inyección de grandes y gigantes cantidades de recursos y en el último año la guerra entre Rusia y Ucrania y entre Israel y el pueblo palestino. No podemos dejar de señalar nuestro espanto, nuestra queja, porque millones de niños están muriendo en Gaza. Por eso llamamos a que se pare la guerra. Bueno, estos tres temas, estos tres desarrollos, confluyen en el comentario general 19 aprobado en el año de 2016 y después vamos a trabajar en el módulo sexto una guía o lista de chequeo para ver si se viene implementando el comentario general 19. Y vamos a terminar con la agenda que tienen los estados y las lecciones aprendidas. Veamos la evolución de la teoría o del enfoque económico. El primer aspecto tiene que ver con que destinar recursos a niños, niñas y adolescentes no es un gasto, es una inversión y que tiene retorno, planteado por Theodore Schultz. Un segundo desarrollo es el que
señala que destinar o invertir en infancia tiene costos bastante menores a los beneficios o impactos. Esta tesis fue desarrollada por Bayes. Una gran conclusión de todo este proceso es que invertir en infancia es rentable, que tiene beneficios muy por encima de los costos. También en este desarrollo económico se ha analizado el costo de oportunidad, es decir, el no invertir en infancia produce costos, porque los niños no aprenden, no se desarrollan físicamente, etc. Y que esta rentabilidad de destinar recursos a la infancia es muchísimo más alta que otros destinos. Aquí tenemos un resumen de Heckman sobre las tasas de rentabilidad de invertir en infancia, cuya conclusión es bien sencilla. Mientras más pequeños son los niños, mayores son las tasas de rentabilidad, estimados con la misma metodología, con los mismos supuestos, e incluye no solo a los niños al nacer, sino antes de su nacimiento, cuando están en el vientre de la madre. Estos últimos 50 años ha tenido un desarrollo muy importante el enfoque económico, pero referido no solo a la educación, como lo planteó Schultz, sino a la salud, a la alimentación y nutrición, a la educación preescolar, a la estimulación temprana, agua, saneamiento, a la participación. Y también hay aportes que tienen que ver con el crecimiento de las economías y el desarrollo de las sociedades a través de la inversión en infancia. Hay otros desarrollos económicos, como el que tiene que ver a nivel instrumental, lo que se llama la visualización de la inversión en infancia o taxonomía, desarrollada en los años 90 por la Universidad del Pacífico y también en África, con el apoyo de Save the Children. Y después se ha venido desarrollando para todos los países. Se han trabajado también indicadores referidos a la vigencia de los derechos de los niños, a la importancia de los espacios de encuentro de todas las organizaciones que trabajan por los derechos de los niños, al desarrollo de programas o presupuestos por resultados, es decir, aspectos operativos, cómo se ponen en marcha los presupuestos, y todo el tema relativo a los costos, a costo-beneficio, a la construcción de simuladores, al costo de prevención, al costo de oportunidad, y también al desarrollo de un instrumento muy valioso de costeo que se llama FUL, desarrollado desde el año 2006. Tratamos también temas referidos a los costos medios, costos por módulos, costos por derechos y las brechas entre lo que se invierte y lo que es necesario. Y también el desarrollo de técnicas que tienen que ver con la incidencia política. Entremos a una mirada inicial al tema de costos. Hablar sobre costos y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacer una breve reseña sobre el tema. Aquí tenemos una gráfica de los costos para una unidad económica, donde hay un costo fijo a lo largo de toda la línea de producción, que aquí la vemos por X. Hay un costo variable con rendimientos crecientes, constantes y decrecientes. También los costos medios. El costo medio fijo baja a medida que aumenta la producción, es decir, el mismo monto se divide en mayor número de unidades. El costo variable medio y el costo total. Y aquí tenemos un análisis de el costo medio, costo marginal, el precio de venta.
Este tema de costeo se analiza y se estudia en economía, pero no está de más tener un conocimiento básico sobre el tema. ¿Cuál es la lección aprendida? Que si yo hablo de un costo, implícitamente me estoy refiriendo a una tecnología determinada y a un nivel de producción. Por eso hablar de costos medios es algo con lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Este tema de costos ha sido analizado también ya por diferentes instituciones, como por ejemplo la OIT para el trabajo infantil, como podemos ver en esta gráfica. ¿De acuerdo? Hay una caja de herramientas, de protocolos y metodologías que tienen que ver con diferentes aspectos: el análisis de beneficio, costos y sus variantes, las metodologías ad hoc para el caso de salud, por ejemplo con un indicador muy particular que ellos utilizan, la taxonomía o visualización, los indicadores, los sistemas de información y rendición de cuentas, los sistemas de financiamiento, costeo y planes de inversiones, y los sistemas de gestión. Aquí tenemos una caja de herramientas que vamos a conocer con detalle. Veamos la primera, la que tiene que ver con la tasa de retorno de la inversión en infancia, desarrollado por GEM. ¿Qué nos dice? Nos mide aquí en este eje horizontal la edad de los niños. Mientras más pequeños los niños, los trasladamos al punto inicial. Y aquí nos mide la tasa de retorno o el beneficio-costo. ¿Cuál es la conclusión de este análisis? Que mientras más pequeños son los niños, y si avanzamos aquí hacia la izquierda, las tasas de retorno empiezan a crecer y llegan a ser del orden de 1000%. Es decir, por cada dólar invertido se obtiene beneficios del orden de $10. Estas tasas de retorno más que justifican la necesidad de invertir en los niños, porque estas tasas son mucho más altas que cualquier otro destino. Para darnos una idea, cuando se analiza un proyecto de una carretera, una hidroeléctrica o un programa de vivienda, se esperan tasas del 14%. Invertir en infancia tiene tasas del orden del 1000%. Es decir, la distancia es gigante. No hay justificación desde el punto de vista de las tasas de retorno para no invertir en infancia. Esta gráfica, este esquema, es utilizado en muchas ocasiones para justificar, para fundamentar la inversión en infancia. Y tiene varias modalidades de presentación, para programas preescolares, para educación, etc. ¿No sé? Siempre respetando que la tasa de retorno, la tasa de beneficio-costo es más alta mientras más pequeños sean los niños. Aquí tenemos un listado de 26 intervenciones rentables con los niños en la primera infancia. Un trabajo excelente de Timbova y otros autores, trabajado el año 2014. Estas intervenciones, estas actividades a favor de los niños están divididas por nutrición, salud, educación y protección. Y hay un listado de 26, desde el embarazo hasta los 60 meses, o sea, la primera infancia. Pasamos rápidamente una revisión de estas 26, aunque cada una de ellas merece todo un análisis más detallado. La primera es el asesoramiento de dieta
para las mujeres embarazadas durante el embarazo. La segunda, la lactancia materna, la alimentación complementaria, antes que en primaria, para educación inicial. Una dieta adecuada, nutritiva y segura. Por ejemplo, para evitar la anemia. También proporcionar a las mujeres ácido fólico, a las mujeres embarazadas. Añadiríamos aquí una que es el mantener la dentadura saludable. La séptima, el trabajo de prevención y tratamiento de la nutrición aguda, moderada y severa. Toda una lucha contra la desnutrición. Proporcionar micronutrientes suplementarios y fortificación, la octava. Las visitas prenatales, las inmunizaciones o vacunas, el parto asistido, la desparasitación, que es producto de una mala calidad del agua, ¿no? La planificación del grupo familiar y el espacio, el acceso a la atención médica, especialmente a la atención primaria, el acceso al agua potable y saneamiento para todos los niños. La higiene, el lavado de manos, que es algo tan sencillo pero que tiene tasa de beneficio, costo muy alto. La prevención y tratamiento de la depresión materna, porque afecta a los niños. La educación a la madre, por ejemplo, sobre este punto. En una investigación realizada por nosotros el año 2001, encontramos que familias en pobreza extrema, pero con madres que tienen mayor nivel de educación, tienen 1/3 de niños sin desnutrición crónica. O sea, no siempre hay una paridad entre pobreza extrema y desnutrición. Esas madres que tienen mayor nivel de educación tienen prácticas, por ejemplo, de tratamiento del agua o de selección de alimentos que hacen que no se tengan niños en desnutrición crónica. En educación, las redes de padres las redes sociales de educación comunitaria sobre crecimiento y desarrollo, los programas de primera infancia y preprimarios que desarrolla el Estado, temas que tienen que ver con la continuidad para una educación primaria y de calidad, o los programas preescolares, ¿no es cierto? El registro de nacimiento, la licencia por maternidad y cuidado infantil, es decir, en algunos países no solo se da 3 meses, en otros países se avanza hasta 6 meses, y también permisos para la lactancia, los servicios de protección infantil y los programas de transferencia y asistencia social. Programas sociales. Aquí tenemos 26 intervenciones a favor de la primera infancia con altísimas tasas de rentabilidad. Regresemos a nuestra gráfica. Esas se refieren a este grupo preescolar. Estas 26 intervenciones. O sea, no estamos hablando de generalidades, sino de intervenciones con tasas de rentabilidad muy altas. Módulo 3, segunda parte. Los estudios de beneficio-costo que dan como resultado altísimas tasas de rentabilidad parecen genéricos, teóricos, pero veamos casos concretos para ver cómo se estiman estos resultados y cómo hay todo un sustento. El primer caso que vamos a ver son los impactos de la educación preescolar. Se trata de un estudio realizado, más conocido como Periscopio. Este estudio se empezó en 1962 con niños de 3 y 4 años de edad de una área urbana en los Estados Unidos y de familias con escasos recursos.
se utilizaron todas las técnicas estadísticas del caso de un grupo de estudios y un grupo testigo. Y los estudios continuaron durante 40 años. Veamos esos resultados de educación preescolar. Lo que se hizo con estos dos grupos de niños es, con uno de ellos se les ofreció un año de educación preescolar de calidad, o de educación inicial, como se conoce en nuestros países. ¿Y cuáles fueron esos resultados después de años? En primer lugar, sobre la educación secundaria. ¿Cuántos egresaron de estos sectores pobres de la educación secundaria? Los que tuvieron un año de educación preescolar correspondieron al 65%, y los que no recibieron esa educación preescolar, 45%. Es decir, 20% más de niños. Pero también en el caso de las mujeres, la situación es mucho más significativa, la distancia es mucho más grande, 84 mujeres versus 32. En relación a la repetición, prácticamente la mitad, 21% repitieron, y 41% en el caso de los que no recibieron ese año de educación inicial. Arrestado por crímenes, 32% versus 48%. En relación a las drogas, 14% versus 32%. Tuvieron un empleo a la edad de 40 años, 76% versus 32%. Y el nivel de ingresos también mucho más alto, $20.800 contra 15.300, es decir, un tercio mayor. Como vemos, en todos los casos, los beneficios, los impactos de un año de educación preescolar son superiores a aquellos que no lo recibieron. Esto ha sido expresado bajo diferentes formas. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra lo mismo. Es un estudio realizado por este nombre rarísimo alemán. Culminó el año 2005. Es decir, lo que estamos viendo con claridad es que hay resultados, hay impactos, hay beneficios altísimos, solo con un año de educación preescolar. Y así podemos ver. A los 27 años, el incremento de los ingresos, quienes tenían más vivienda o educación superior, o quienes tenían servicios sociales, menos quienes recibieron ese año de educación escolar, los arrestos, etcétera, etcétera. Es decir, aquí las evidencias empíricas son muy importantes para sustentar el altísimo beneficio-costo. Algo semejante ha sido hecho por la OIT para los NATS, los niños trabajadores, con todas las estadísticas, y para varios países, ¿no? O regiones, para países en transición, Asia, América Latina, África y a nivel global. Ese es un tema
los altísimos beneficio-costo. Pero hay otros estudios, como el que se llama el costo del hambre. ¿Qué pasa con aquellos que tienen bajo peso al nacer o desnutrición crónica? Es decir, que no han recibido una buena alimentación. Y aquí tenemos los resultados. Mayor cantidad de atención médica, se enferman más, mayor demanda de servicios de salud, repiten en mayor proporción en las escuelas, tienen menores años de escolaridad y una mayor cantidad de fallecidos. Esto como consecuencia de no haber tenido un adecuado peso o haber tenido desnutrición infantil. Este estudio, desarrollado por CEPAL y el Programa Mundial de Alimentos, ha sido realizado para varios países. También hay estudios más específicos que vinculan el tema a la pobreza infantil, al derecho a la sobrevivencia, a la educación y salud, al derecho a servicios básicos y al nivel de vida. Con todo detalle está sustentado. También en relación a la mortalidad materna, infantil y neonatal, hay estudios hechos para varios países y aquí tenemos el que se refiere a Perú. También en relación a alimentación y nutrición. También eso ha llevado a estudios más a profundidad sobre causas y consecuencias de la desnutrición infantil. Regresando a nuestro tema de retornos o beneficio-costo, hay una cantidad muy grande de estudios realizados a lo largo de los últimos años. Aquí tenemos una publicación de UNICEF que sistematiza algunos de ellos. Por ejemplo, en relación a la educación temprana, a la salud, al abastecimiento del agua y la sanidad, a nutrición, a educación, a la protección y al trabajo infantil. Y analiza los diferentes retornos. En todos los casos llegando a la misma conclusión, que tiene altísimos retornos. Cuando se hacen estos estudios hay que tener en cuenta que se asumen diferentes tasas de interés o diferentes metodologías para el cálculo, cosa que hace que los estudios no sean totalmente comparables, como si el estudio de Hedman, que utiliza la misma metodología. Hay también estudios analizados como costos de oportunidad para Sudáfrica, etc. Antes de entrar a ese siguiente punto, queremos hacer una distinción entre los diferentes costos. Hay un beneficio-costo que nos estima cuántos ingresos menos costos se obtiene al ofrecer bienes y servicios a los niños. Hay el costo de oportunidad, es decir, no lo destino para niños y sí lo destino para otra actividad, y comparo los costos que se incurren por no haber intervenido. Esos, por ejemplo, tienen que ver con lo que se llama el costo del hambre. Hay
otras formas también de plantear el tema, que es utilizar otros indicadores, como por ejemplo la cantidad de años con vida de buena calidad que se obtiene ofreciendo adecuados servicios a los niños, que es el caso particular de salud. En resumen, los fundamentos y los estudios de beneficio-costo, costo de oportunidad, o los costos de prevención, que son más baratos que los costos de oportunidad, muestran y sustentan sin ninguna duda alguna que invertir en infancia, en niños y adolescentes es altísimamente rentable. Ya lo hemos dicho, hasta 1000%. Pasemos a un siguiente tema. Este tema muestra cómo se aumenta la eficacia de las intervenciones de los niños solo con la confluencia de las intervenciones en la misma localidad y con el mismo grupo medio. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Si las instituciones que trabajan y promueven los derechos de los niños en una misma zona o con un mismo grupo se encuentran en reuniones de información, no estamos diciendo nada más que eso, se reúnen periódicamente, digamos cada 15 días, cada mes, y comparten lo que están haciendo. Ese intercambio de información genera una dinámica que lleva a que los impactos no solo se sumen, sino se potencian. Esta metodología, que llamamos la estrategia MIE, fue desarrollada inicialmente por la Organización Mundial de la Salud en 58 países para salud, y después ha sido validada para otras intervenciones que no son salud. Aquí tenemos una referencia de la presidenta de la Organización Mundial de la Salud del año 1999. Ha sido preguntada por Gro Harlem con todo detalle. Y aquí en esta gráfica se muestra cómo confluyen las diferentes intervenciones, las diferentes instituciones en un espacio. Y esto no tiene mayor costo, salvo el costo de la reunión, que puede ser un cafecito o el local. Hay también temas en paralelo que tienen que ver con la macroeconomía, medidas macroeconómicas que tienen impacto sobre los niños. Esto ha sido planteado por el economista Stefan de Baila, allá por los años 1994, en un libro. Y hay esquemas, gráficos y estudios que demuestran esto, ¿no? Pasemos al siguiente tema, aquel que se llama taxonomía o visibilización de la inversión pública en la infancia. ¿En qué consiste esta metodología? Ahora pasemos a un siguiente tema muy importante. Se denomina taxonomía o visibilización de la inversión pública en la infancia. ¿En qué consiste este tema? En algo muy sencillo, en estimar del presupuesto público qué parte se destina para los niños, niñas y adolescentes. Es decir, se hace un análisis detallado del presupuesto ejecutado,
se separa aquellos rubros que van a los niños directamente y de los que indirectamente lo hacen, se estima qué porcentaje es para los niños. Eso es lo que se llama la visibilización de la inversión pública. Estos estudios se iniciaron en 1998 en el Perú a cargo de Save the Children y la Universidad del Pacífico, es decir, fuera del Estado. Y a partir de ese momento se han empezado a generalizar y se han realizado prácticamente para todos los países, y UNICEF y una institución centroamericana y CEFI han hecho los estudios. Vamos a mostrar los resultados rápidamente y después vamos a analizarlos. Aquí tenemos los resultados para Guatemala 2007 a 2011, para El Salvador 2007-2011, para Honduras 2007-2011, para Nicaragua, Costa Rica, México y para el Perú. Tomemos un ejemplo. Costa Rica. ¿Cuál es el resultado? La mayor cantidad de recursos se destinan para educación. Es decir, educación se lleva alrededor del 50%. El segundo rubro es salud. Aquí lo hacemos en forma acumulativa y vemos que más o menos entre el 85 y el 82% en Nicaragua se destina a salud y educación. Y el tercero es protección social. Y el resto, recreación y cultura, vivienda y servicio comunitario y asuntos económicos, la diferencia. Para el caso de Nicaragua, el país más pobre, igualmente el rubro más importante es educación, el segundo es salud, el segundo es protección, el tercero es salud, y el resto mucho menos. Veamos el caso de México. Para educación, 48%. Para salud, 34%. Otra vez, cifras alrededor del 90%. Y la diferencia para otros rubros, ¿no? Para educación y deportes, urbanización, protección contra la violencia, cifras pequeñísimas. Lo mismo tenemos para Perú. ¿De acuerdo? Regresemos al caso de Costa Rica. En general, 90% de lo que se destina, de lo que invierten los estados en los niños, es para educación y salud. Y el resto para otros programas. Si es que yo quiero mejorar los servicios, los bienes, los derechos de los niños, en el caso de educación y de salud, el esfuerzo presupuestario es mucho mayor. Ejemplo, una mejora de las remuneraciones a los maestros, o una mejora de las remuneraciones al personal médico,
supone gran cantidad de recursos. Y por el contrario, si yo deseo erradicar la violencia contra los niños, o erradicar el trabajo infantil, o las peores formas de trabajo infantil, si yo deseo reducir, supongamos, el número de niños en situación de calle, o apoyar a niños con alguna discapacidad, voy a requerir cantidades mucho más pequeñas que a salud o educación. Por eso, en una estrategia de incidencia para promover más inversión, yo podría empezar por estos pequeños programas. Pequeños en términos de demanda de recursos. Y cuando se acumula fuerzas, avanzo hacia programas que tengan que ver con educación y con salud, que van a requerir para la mayoría de países, como vamos a ver en el siguiente módulo, reformas tributarias bien importantes. La demanda de recursos para los bienes, servicios y condiciones que aseguren la vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que no son salud y educación son pequeñas y pueden ser financiadas, por ejemplo, con las ampliaciones presupuestales o con esfuerzos menores. Un tema que también es bien importante en el destino de recursos para los niños es la forma como yo organizo ese presupuesto. Una forma en la cual se ha avanzado muchísimo son los presupuestos por resultados. Aquí tenemos una lista de presupuestos por resultados. La ventaja de esta metodología es que yo uno directamente el destino de recursos con resultados, con impactos directos sobre los niños. Y pueden durar varios años, ¿no? Aquí tenemos esta lista, la enumeramos nomás: el programa articulado nutricional, el programa de salud materno, el programa contra la TBC, el VIH, el SIDA, para mejora de los aprendizajes, para reducir y prevenir el consumo de drogas, o la actividad física, etcétera, etcétera. Esta metodología de presupuesto por resultados debería ser universal, debería destinarse para todos los recursos que se destinan para los niños. Queremos regresar un minuto en relación al tema de las rentabilidades. Si las tasas de rentabilidad de la educación preescolar o cuando los niños tienen menor edad son tan altas, una conclusión de política pública a proponer es la universalización de la educación inicial. Esta universalización de la educación preescolar debe incluir, por ejemplo, programas de alimentación escolar. Es una tesis que nos parece muy importante y que pedimos sea discutida. Sigamos adelante con nuestro tema. Aquí tenemos la taxonomía. Tenemos un tema en paralelo sumamente importante y es el destino de recursos. Toda la parte anterior, lo que hemos visto y hemos analizado es que invertir en infancia tiene
grandes impactos, rentabilidades altísimas, ampliamente demostrado. Pero a la par, en América Latina se destinan gastos para armamento. Aquí tenemos información del CIPRI, que es una organización sueca, y nos demuestra que para América Latina se destinan cantidades muy grandes de gasto en armas. La cifra que nos da aquí es de 43.000 millones más lo que gasta en México. ¿Quiénes tienen gastos importantes en armas? Brasil, Chile, Colombia. Es decir, en esos países y otros, nosotros incluimos a Bolivia, en los que se sustenta que no hay recursos suficientes para los niños, hay una contrapropuesta: reducir el gasto en armas. Más adelante vamos a ver el tema de las diferentes fuentes. Esperamos que este video les haya ayudado a conocer aspectos técnicos concretos de cómo operacionalizar la mayor y mejor utilizada estilo de recursos para los niños. Un saludo de SAS. Nos pueden escribir al correo jorge.oroza1@gmail.com. Hasta pronto, hasta nuestro módulo cuarto, donde vamos a ver 3 temas: sistemas de costeo, fuentes o movilización de recursos e incidencia política. Un saludo. En resumen, está probado que hay altísimas tasas de beneficio-costo en diferentes contextos y con resultados semejantes, y son el avance para realizar el trabajo de incidencia. Cada uno de estos temas está respaldado por una amplia bibliografía. Un saludo y hasta pronto. Igualmente los invitamos a ver los videos en nuestro canal SAS Consultores, Empresa de Economía Solidaria. Hasta pronto, amigos. Aquí está nuestro canal. Ahí tenemos una gran cantidad de videos que amplían y desarrollan este tema. Los niños primero en la macroeconomía.